Bienvenidos a otro episodio más de Mae-sama con Max Senpai y Kop-san. Hola, hola. Para el episodio de hoy vamos a hacer un review de la película Flavors of Youth. O sea, En español. Los sabores de la juventud. Mae, eso, ya le dije, eso parece como una serie así de los 90, toda malilla. Sí, Esta película está en Netflix, correcto. ¿verdad? Entonces, Max Senpai, por favor, denos un poquito de los datos de la película. Claro que sí, Kop-san, con mucho gusto. La ¡Eso, Eso, rata! bicho. La película es de 2018, Ujú. ¿verdad? El año pasado. Y como la película, bueno, para la gente que no sabe, es una antología de 3 historias diferentes. Y cada historia tiene un director diferente. Entonces, la primera historia se llama The Rice Noodles. Los que serían fideos de Los arroz. fideos de arroz, Ajá. claro. Y el director es Yi Xiaoxing. Ujú. La segunda historia se llama A Little Fashion Show, o sea, Un show de moda pequeño. pequeñito, mae, eso. Y el director es Yoshitaka Takeuchi. Ujú. Y la tercera historia se llama Love in Shanghai. Amor en Shanghai. Shanghai, Ajá. mae. Y el director es Lee Howling. Ujú. Entonces, esas son las 3. Esos son los 3 directores. De los 3, solo Takeuchi es japonés, los otros 2 son chinos. Ujú. Y Chinos de China, ¿verdad? Chinos de Chino China. no. Ajá. Ajá, correcto, correcto. Y Takeuchi, de hecho, trabajó con Makoto Shinkai, que es el director de Your Name, para la gente que ha visto esa película, la ha Ujú, escuchado, él ujú. trabajó con él. Y curiosamente, bueno, 2 de las películas, una es Your Name y la otra en la que Takeuchi trabajó se llama 5 centimeters per second. 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo, mae. Si usted le pone como atención, mae, suena como que es una película porno, una vara así, mae. 5 centímetros Mae, por segundo, mae. digamos ¿No que le yo parece? nunca, no lo pensé así. Mae, yo veo que, puta, mae, nos Mae, podrían censurar. yo que estaba pensando era como un gusanito, algo así moviéndose de ahí lento, ¿verdad? Mae, Ay, no me mae. puse a No pensar pensó que así, era una vara. R-rated, no, No, mae, mae, no. sí, parece que es una cinta así para Lo que hay adultos, que mae. hacerle a usted es un exorcismo, mae. Sería bueno, mae, sería bueno. Bueno, el estudio Ujú, es Comics Way Films y también Howliners. Entonces, Howliners es de China, Comics Way Films es de Japón y es el estudio que Makoto Shinkai usa para sus películas. ujú, ujú. La duración de la película es de 75 minutos y curiosamente, Lee Howling quiso inspirar la película en 5 centímetros por segundo, Ujú. ¿verdad? Que es una película de Makoto Shinkai. Vamos a hablar un poquito más de esto en el podcast, pero eso es como el origen, digamos, o cómo se inspira, ¿verdad? Howling para poder crear esta historia. Ujú, ujú. Entonces, igual, bueno, no digo igual, pero por qué decimos ver esta película no es basado en nada random? Esto tiene cierta base o razón. Entonces, ¿cuál fue la razón de escoger esta película? Sí, bueno, hemos tratado de buscar algo que sea reciente, ¿verdad? Entonces esta es del 2018, que sea accesible y que tenga buenos reviews o que haya cierta expectativa sobre la Ujú, película, ¿verdad? ujú. Y digamos, y esto, como mencionamos, que es de Netflix, es parte de la accesibilidad. Ujú, No hay ujú. que rebuscarla así en pirata.com, Correcto. sino que, sino que ya la mayoría de la gente tiene Netflix y Ujú, tal vez no en todos los países va a estar disponible, pero que esté en Netflix ya abre las puertas ujú, a poder accesar esta película. ujú, ujú. Sí, que es algo muy bueno. Ujú, Em, bueno, las historias, y tal vez aquí, antes de empezar a tocar un poco más en detalle lo de las historias, tal vez el podcast quede un poquito más largo de la cuenta, porque como son 3 historias, casi que tenemos que hacer 3 reviews. ujú. Pero entonces vamos a tratar de 3 reviews cortitos. ir al grano, mae. Ajá. Entonces, bueno, como mencioné, es una antología de 3 historias, y las 3 historias se enfocan en eventos del pasado y la influencia que estos eventos tienen en el presente en los personajes.
De hecho, a mí me recordó un poco, digamos, el desarrollo de la película en general, me recordó un poquito al podcast This American Life, porque Es esta vida americana, ¿no? hijo de puta, ¿Cómo estoy? sí, esta vida americana Ujú. trata, normalmente nada más lo que hacen es en los episodios por semana buscan un tema y en el tema amarran varias historias y Ujú. entonces no se relacionan una con la otra, pero digamos hay algo que las logra amarrar y es el tema. Ujú. Entonces me recordó mucho al podcast, ¿verdad? Por eso mismo. Ok. Bueno, parte de las características de la película es que resalta la importancia de la familia y los amigos en nuestras vidas. Me parece muy interesante que fue inspirada en 5 centímetros por segundo, Ujú. que puede ser algo bueno o algo malo, ¿verdad? O sea, de cierta forma se puede ver que tal vez es como una copia. Lo que se quería hacer es, de cierta forma, es un homenaje, digamos. ¿Usted sí la vio Todavía no la o he visto. sabe de qué trata esa? Sé que son 3 historias. No, 5 centímetros por segundo Sí, son tres también historias. son 3 Ah, ok, ok. historias. Y según entiendo, la que es más parecida a 5 centímetros por segundo es la última historia, Ujú, que es Love in Shanghai, ujú, que ujú, justamente era lo que Howlin quería hacer. ujú. El Mae, cuando empezó a hablar con el estudio, ¿verdad? Cuando él empezó a hablar em, con Comics Wave Ajá. Films, cuando el Mae empezó a hablar con Comic Wave Films, él quería hacer 5 centímetros por segundo, pero en China. Dijo, Mae, era un copy-paste. Mm, Y póngale subtítulos en chino. Más o menos, ¿verdad? Pero sí, digamos que sería interesante ver la película Ujú. y tal vez en otro podcast, mae, podríamos hacer un podcast de 5 centímetros por segundo y damos nuestro punto de vista sobre qué tan similar es Flavors of Youth a esta película original de Shinkai. Ujú. En general me gustó la animación bastante. Al usar este estudio, Comics Wave Films, se ve el trabajo de ellos, que es pues el estilo de Makoto Shinkai. Y también algo que me gustó bastante de la película es el mensaje de cómo a veces reaccionamos de una forma egoísta sin entender bien por qué alguien o la otra persona con la que estamos interactuando hizo algo o dijo algo, ¿verdad? Eso Mm. me parece que es algo muy interesante que se desarrolla en la película, especialmente en la tercera historia. Ujú. Sí, mae. Temas de la vida cotidiana, eso, mae. Así es como se comporta uno. Así, mae, uno a veces uno es un grandísimo hijo de puta y no sabe, ¿verdad? Qué es lo que está pasando. Pero bueno, Correcto. entonces hablemos un poquito ya de lo que sería la sinopsis de cada historia Ujú. y, y tal vez un poquito de análisis si quiere meterle ahí en la sinopsis, ¿verdad? Ok. Entonces la primera historia que tenemos son The Rice Noodles, Ajá. los fideos de arroz. Ajá. Ok, entonces en esta básicamente la historia trata cómo Xiao Xiao Ming, Ming, que es ajá. el personaje principal, extraña unos fideos que comía en su infancia con su abuela y cómo han cambiado esos fideos, ¿verdad? O cómo durante su vida cambiaron los fideos que el madre podía comer mientras él iba creciendo, ¿verdad? Y Ujú. los fideos, si recuerdo correctamente, se pronuncia Sansen. No, San Xian, Bueno, tal vez, algo así. Igual mi chino no es así como que... está muy avanzado, ¿eh? No, llevé unos cursillos en línea Ah, y hasta ahí llegué. hay que retomarlo, madre. Más bien el que hay que retomar es... Bueno, no retomar, el que hay que aprender es japonés, ¿verdad? Estamos de Ahora vamos a acuerdo. estar ahí. Estamos de acuerdo. Bueno, Entonces, de esta primera historia me gustó la animación de la comida. O sea, me parece que hicieron un trabajo excepcional, ¿verdad? Viendo la película me dio hambre, madre. Al ujú. puro principio es realmente, eh, sí, Sí, se ve delicioso. muy Ajá, bien hecho, ajá. muy bien hecho. Y lo otro que me gusta de esta primera historia, que me parece que es algo que se debería destacar y me parece interesante que en todo lo que leí nadie habló al respecto, Ajá, es la narración de esta primera historia. Es prácticamente, es como un poema. ujú, Está muy bien hecho, como muy artístico, diría yo. ujú, Eso me gusta bastante. Un dato interesante,
justamente era que el director quería que la comida fuera muy bien representada, ¿verdad? Ujú. Eso era primordial y lo logra muy bien. Y otra cosa que también quiero recalcar es la cinematografía de esta historia. Me parece excelente, ¿verdad? Todo como se están enfocando en la comida, tienen muchas escenas donde muestran cuando se está preparando la comida, cuando se está sirviendo la comida, cuando se está ingiriendo o consumiendo la comida, lo hacen muy muy bien, Ujú, ¿verdad? Me parece ujú. que cinematográficamente hicieron un muy buen trabajo. Sí, a mí, digamos, de esta primera parte, totalmente de acuerdo. Lo que más me gustó fue la comida y tal vez fue que lo estaba viendo tarde en la noche, ya porque igual yo ceno ligero, ¿verdad? Ujú. Entonces tras de eso veo esta sopa, estos fideos y Sí, peor. sí me pasó igual. Siento yo que a pesar de que Xiaoming era digamos, ¿cómo se dice? El personaje principal. Ujú. Y para mí casi que los videos eran los personajes principales, porque era lo que más destacaba. Al Sí, final, y era de lo que se hablaba constantemente. sí, al final, digamos, pasó la historia, después pasamos a las siguientes historias y lo que más me acordé fue los videos más que este otro tipo. Ok. Pero entonces siento que la historia está bien, pero como que le falta sustancia, Ujú. que la sopa, digamos, sí tiene, ¿verdad? Y ahí el La chiste. sustancia, la sopa, y hizo falta Sí, incorporarla en la historia, ¿no? exactamente, exactamente. Ya, ya, Ujú, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, el segundo es A Little Fashion Show. ujú. Básicamente es la historia de dos hermanas. Una es costurera, que se llama Lulu. La otra es una modelo, que se llama Yilin. Me corrige, más usted que... Yilin. Yilin, ajá. Ujú. Y cuentan los problemas de inseguridad por los que está pasando Yilin en la agencia de modelaje, porque la madre se está haciendo vieja, ¿verdad? Ujú. Entonces entra ahí como en un conflicto raro, ¿verdad? De la edad. Y eso afecta la relación que tiene con su hermana. Eso es, vea que toque, ma, una super sinopsis, es eso. Cortito, Entonces, bien, bien corto, a ma. lo que vinimos. Exacto. Entonces, igual que la primera historia, me parece que hacen un muy buen trabajo con la animación. Hay un queque, como decimos en Costa Rica, o una torta, Pastel. madre, que parece una foto, un pastel, sí. Ajá. Madre, parece una foto. Ujú, ujú. Está súper bien hecho. Ahora bien, me parece que a la historia le falta cuerpo. Es como muy ligera, muy simple la historia. Sí, digamos, tal vez la historia que viene o la temática que decidieron desarrollar acá, pues es eso, ¿verdad? Muy ligera, muy lenta. También tal vez es algo como que no muchos se puedan como identificar. Al Ujú. menos a mí, todo lo que es moda, Sí, fashion, a mí tampoco. yo soy el más corriente, ¿verdad? O sea, usted vio ahora mis zapatos, ¿verdad? Los que vine. Con huecos. Sí, son unas tenis que tienen huecos y todo, y tras de eso tengo tenis nuevas, Ujú. pero igual yo sigo usando esas tenis porque todavía sirven. Te entiendo, madre. Hasta que, digamos, ya sea un hueco terrible, yo Mm, digo, bueno, tal vez la boto, tal vez. ujú, Pero entonces es eso. Al menos a mí el tema no, no hago clic. ujú, Y lo peor de todo, o digamos, parte de las cosas que le agregan que hace que no me involucrara tanto, es que venía primero la historia de Rice Noodles, que es medio lenta, ujú, y digamos, continuamos con otra historia que es como más lenta y menos de mi gusto. ujú, ujú, ujú. Entonces, ahí en ese momento, era como mucho decline. Usted ya le iba a Mm, dar stop. no, sí le di stop porque tenía que irme a dormir y después vi la siguiente parte. Pero Ok, entonces, digamos, no me fue atrapando para ok, ese punto. ok. No, está bien. Y la tercera parte, la última historia, que es Love in Shanghai. Esta es la historia de tres amigos, Pan, Li Mo y Xiao Yu. Ajá, ajá. Sí, está bien. Y sí, o sea, A lo mejor que puedo, mae. tampoco yo soy un experto, Mae, ¿verdad? mae, Copsang, usted es aquí el que conoce de... Diplomático yo, Claro, claro. Y bueno, es la historia de esos tres amigos y cómo entre dos de ellos, específicamente Limo y Xiao Yu, Ujú. existe una atracción, ¿verdad? En el colegio, se gustan. Chispas, chispas. Ajá, ajá, mae. Y parte de la historia, algo que me parece que es primordial, es que se comunican a través de cassettes. Es como una comunicación indirecta. Es como la manera antigua de mandarse mensajes de texto, mae. Eso. Es como enviarse cartas. Pues sí, Sí. sí, pero mae, Más moderno. hoy pensando en mensajes de texto.
sería como El WhatsApp, eso, el WhatsApp de antes. exactamente. WhatsApp. Entonces sí, básicamente se pasaba en el cassette y uno escuchaba lo que la otra dijo y después él se grababa contestando y se lo pasaba a ella y así, ¿verdad? Entonces, en la historia, ¿verdad? Cuando empieza la historia, todo inicia cuando Lee Moe, se encuentra un cassette viejo y es un cassette que nunca terminó de escuchar. Y de más se desespera por ir a escuchar y se encuentra una sorpresita del pasado, mae, por no haber escuchado el cassette. Ahora bien, esta historia me parece que es la mejor de las tres. Y esta es justamente la que dirige Lee Hao-lin, que era justamente el director que quería hacerle este homenaje a 5 centímetros por segundo de Makoto Shinkai, ¿verdad? Nada más que quería hacerlo en China, como mencionamos antes, en lugar de Japón. Creo que la historia de amor en esta tercera parte, digamos, o en esta tercera historia, está bien, pero lo que me parece que hicieron muy bien o que explica muy bien es el impacto de tomar decisiones por rabia o por ira, ¿verdad? Cuando uno está en control, sin entender bien la situación de la otra persona o de las otras personas que lo rodean a uno, ¿verdad? Y también me parece que algo que rescato de esta tercera historia es el impacto que puede tener el no decir lo que uno piensa o lo que uno siente, ¿verdad? En el momento. Exactamente. Sí, y digamos, a mí, esta, comparada con las otras dos, digamos, no tiene comparación. Porque, mae, la narración que toman en esta está muy, muy bien. O sea, como usted mencionó, la historia trata o inicia de que se encuentra un cassette que no había escuchado y quiere escuchar. Entonces está en esta carrera, ¿verdad? De querer escuchar el cassette, pero en eso van contando qué pasó antes. Entonces, entonces van haciendo estos, no flashbacks, bueno, sí, flashbacks, van contando la historia de qué fue lo que pasó, y digamos, si uno más o menos puede irse anticipando a qué va a pasar, pero aún así está como el incógnito de qué está en la grabación, ¿verdad? Y uno quiere, está como en ese suspenso de querer saber qué pasa y lo tiene muy enganchado en la historia. Y esto, digamos, ya lo que había dicho, ¿verdad? Que la historia va como bajando en tono, esto me lo subió mucho y ya me, digamos, Sí, agarró el interés. por las primeras dos historias. Sí, sí, las primeras dos historias, la película en general iba mal y después ya esto me Okay. entretuvo. Okay. Creo que la conclusión pudo ser mejor en esta historia. El aprendizaje, el personaje principal queda como en el aire, que es este tema de Limo, ¿verdad? No me parece que cierra bien y de cierta forma me deja como una sensación de a medias, ¿verdad? Que le faltó. Faltó, Sí, no cierran bien la historia. pero digamos que entendiendo que querían contar tres historias y tenían tiempo limitado, pues entiendo, ¿verdad? No se puede hacer mucho, pero digamos, a mí al final no tengo como mucho que opinar de esa historia, o sea, siento Okay. que con lo que hicieron lo desarrollaron muy bien. Definitivamente algo que quiero es ver 5 centímetros por segundo. Si esta historia está bastante bien desde mi punto de vista, me interesa mucho ver qué hizo Shinkai, ¿verdad? Sí. En la película original. Sí, podemos hacer un review en otro en momento. el futuro. Bueno, entrando al ambiente y al tono de las películas, de las historias, perdón, The Rice Noodles me parece que es como triste, melancólico y nostálgico. Así lo escribo en 3 palabras. A Little Fashion Show es tenso, pero también es alegre, ¿verdad? La relación entre las hermanas, creo que es... Sí, tiene como cosas cómicas, Ajá. pero sí es Hay tenso, tensión. no sé, tal vez no sabría cómo definir la otra palabra, tal vez aburrido, man, diría. Está bien. Y después Love in Shanghai es también triste, melancólico y nostálgico, Sí, ¿verdad? sí. Tal vez aquí sí hay como más romance, es algo Sí, que sí, aquí sí, hay ajá. que no hay en las otras dos historias, ¿verdad? Bueno, los personajes en The Rice Noodles, más que un desarrollo de personajes, mae, para mí lo que hay es un desarrollo de la De comida. comida, sí. Pero fue puta, más bien no es un desarrollo, es como lo contrario a un desarrollo, lo opuesto.
Porque al Ok. principio el plato de fideos, ¿verdad? Era el plato original, Ujú, tradicional, ujú. y más bien va empeorando conforme va avanzando la historia, ¿verdad? Es como un antidesarrollo de la Ajá. comida, ¿no? Más bien yo creo que hubieran hecho un mejor desarrollo de historia si hacen como un video de receta nada más. Y tienen que agarrar los fideos y agarran el chanchito y lo parten así. El, el, creo que en el personaje principal, el cambio que existe es, o el desarrollo que existe es la apreciación que él tiene por la comida original y tradicional. Eso es lo único que yo podría O sea, creo rescatar. que fuera de broma y todo eso, creo que sí hay como ciertas enseñanzas, ¿verdad? Que uno puede tomar de esa historia Ujú, y de todas las historias. Pero, pero también, digamos, uno, ah, tal vez como lo explican, no ayuda a que uno agarre bien estas ideas o estas ujú, enseñanzas. ujú, ujú. Ok. Luego, en la segunda historia, de A Little Fashion Show, pues digamos que la hermana que es la modelo aprende a confiar en sí misma, ¿verdad? Y eso es lo que yo diría que puedo rescatar del desarrollo de personajes en la segunda, pero como mencionamos antes, es como muy ligerita, ¿verdad? La trama, ¿verdad? No es como muy Sí. profunda. Sí, es como tal vez de nada más eso, uno puede anticipar lo que va a pasar, Ujú. entonces es como de, pues sí, iba a pasar eso y ya. Pero la tercera historia, Ma, ahí es donde ujú, ahí sacaron el foie, mae, sacaron el en la foie. tercera. Sí, en Love in Shanghai me parece muy interesante ver cómo muestran la desconexión que se genera entre los personajes principales conforme van creciendo, Ujú, ¿verdad? ujú, Y obviamente también la desconexión, pues hay una gran influencia de lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? ujú. Y eso me parece que lo hicieron bien. Em, Sin embargo, el desarrollo de personajes creo que es algo que pudieron haber hecho mejor. Para mí, la forma en que desarrollaron al personaje principal Ujú. es lo que me hace sentir que no cerró bien ese sentimiento de que quedó a medias, como estaba diciendo yo, es justamente porque para mí no cierran bien el desarrollo del Mae al final. Es que el problema más grande, diría yo, es que está bien, querían desarrollar tres historias, está bien, pero esta última historia fue tan interesante Ujú, que podría haber sido una película solo desarrollada en esa historia. Y si hubieran tenido más tiempo, claro, entonces pueden desarrollar mucho mejor el desenlace, sí. pueden dar más detalle, ¿verdad? Lo que está pasando en el antes y también lo que es el presente, ¿verdad? Porque en el presente brincan de una vez al cassette, Ujú, pero tal vez hubieran podido decir un poquito más de introducir a los personajes como son, ¿verdad? ujú, Siento yo que sí, que esta historia muy corta, o ujú, sea, muy bien desarrollada, pero podría haber sido más largo y ese sí me hubiera gustado mucho ver. ujú, ujú. Hay que ver 5 centímetros por segundo. Sí, hay que verlo. A ver qué. Bueno, ¿qué le pareció la animación y el arte? Pues, representa, me parece muy bien los pueblos y ciudades de China. O Ujú, sea, son pueblitos, tienen pueblitos pequeñitos, ¿verdad? Y son así como, ¿cómo se diría? Como barrios todos muy pegados, las casas muy pegadas y ujú, todo es muy eh, cercano. De hecho, me pareció interesante en la primera historia, ¿verdad? Donde ponen los restaurantes, que está la calle y en media calle tienen mesas y sillas y más, es así. ujú, O ujú, sea, ¿dónde es? En Hong Kong hay partes donde dice las mesas, el restaurante, digamos, abarca parte de lo que es la calle ujú, y eso lo capturaron muy bien. ujú, ujú. ¿Usted qué más le parece? Creo que sí, estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? La representación de China en general lo hace muy bien, ¿verdad? De hecho, en la tercera historia, donde muestran la ciudad de Shanghai y muestran como el barrio donde vivían los tres amigos al principio, es un muy buen contraste y me parece que lo dibujan muy bien. Ujú, Me gusta mucho cómo utilizan el arte para enfatizar sentimientos y emociones por las que están pasando los personajes, ¿verdad? Lo que hablamos antes de la atmósfera que es triste, y,
tanto en la primera como en la tercera historia, me parece que lo hace muy bien. Y de hecho hay una escena que es excelente o sea, no es un spoiler, Ujú, pero hay una parte en la tercera historia donde está en un taxi y está lloviendo, ujú. ¿verdad? Lo que yo le diría a la gente es que le ponga atención a esa escena, porque para mí es la mejor escena de toda la película. Yo de hecho no le puse atención Vaya, y mae, fuera. estábamos hablando de Largo, eso. mae, largo. Ay, Sí, esa escena para mí es la mejor escena de toda la película, por la manera en que utilizan la lluvia ujú, para reflejar las emociones de un personaje, ¿verdad? ujú, ujú. Y lo que más me gusta, porque es como una manera indirecta de hacerlo, Es muy sutil. ajá, Ajá. es una manera indirecta de hacerlo y va de la mano con que él es una persona que no expresa bien sus emociones durante la película. Entonces me parece que mae, eso para mí está muy bien hecho, Ujú, muy bien hecho. ujú, La comida, como habíamos dicho, ¿verdad? Está excelente también, ¿verdad? La manera en que animaron la comida. ujú, Y lo otro que es muy importante recalcar, se nota la calidad en los fondos de las tres historias, ujú, muy similar a Your Name, ¿verdad? Obviamente están tratando, al usar el mismo estudio, ¿verdad? Pues se trata de, digamos, copiar, voy a decir que, o imitar, se ujú, trata de ujú. imitar el estilo de Shinkai. Ahora bien, bueno, y tal vez la mejor manera de definir esto es que es como fotorrealismo, si recuerdo bien, es la terminología que se usa, donde la imagen, ya sea de la comida, como estábamos hablando, o el fondo, si hay árboles o un paisaje de la ciudad, un atardecer, lo hacen de una manera muy, muy realista, eso Mm, lo hacen muy bien. sí, sí, digamos, los estilos de animación que hay hoy en día son muy llamativos, digamos, los colores que usan, el detalle que tienen es increíble, la verdad. Ujú. Las nuevas animaciones que hacen me gustan mucho, mucho, mucho. Mucho, ujú, muy bien. ¿Y hubo algo así en la música que le gustó? Sí, yo creo que principalmente en la tercera, otra vez, en la tercera historia, hacen un excelente trabajo con la música, ¿verdad? La tercera historia es la que tiene como más emociones, diría yo, o en la que representan mejor las emociones por las que están pasando los personajes principales y usan muy bien la música en momentos clave, Ujú, ¿verdad? Eso me ujú. gustó bastante, entonces sí me parece que lo hicieron muy bien. Sí, sí, para mí tal vez solo en la tercera es donde más se rescatan. En las primeras dos partes no hay así como que nada que pueda destacar. O sea, tal vez está bien, pero no es muy destacable. Ujú, ujú. Y ya, Así esas son es. las tres historias de la película, Los sabores de la juventud. Ujú. Entonces, dígame, ¿qué conclusiones tiene de la película? Bueno, definitivamente hay que buscar la película para adultos, 5 centímetros por Una segundo, mae, porno. como dijimos, sí, ¿verdad? Hay que buscar esa película y verla, con la intención de comparar y ver las similitudes y las diferencias que existen entre la película original, digámoslo así, o la historia original que se utilizó como inspiración y Flavors of Youth. Ujú, Entonces, definitivamente hay que llegarle. Creo que el director hace un muy buen trabajo. O sea, el MAE yo creo que tenía una intención muy específica y en este sentido pues cumple con su intención, ¿verdad? Haciendo algo similar al trabajo de Makoto Shinkai, ¿verdad? ujú, Siguiendo su estilo, específicamente en lo que es la animación y arte, ¿verdad? Y por eso usa el mismo estudio. ujú. Y algo que también quiero rescatar es la principal moraleja de la historia, ¿verdad? Que es justamente el impacto de tomar decisiones en un momento de ira o en un momento de rabia sin entender bien la situación de la otra persona, ¿verdad? Eso de precipitarse sin entender bien qué es lo que está pasando, por qué alguien está haciendo algo. Creo que esa moraleja es clave. Sí, y es esas. O sea, es una moraleja muy clave que diría yo, sí es parte de lo que mae, uno puede rescatar inclusive en el día a día, ¿verdad? Ujú, ujú. Que no tomarse cosas como muy a pecho Correcto. también, ¿verdad? Pero eso es mae, igual otro podcast mae, solo moralejas Max Senpai, puta. Mae, se va a durar como 5 horas. Y ¿Qué va a hacer el Señor de los Anillos, mae? porque es así como una hora de solo silencio, meditación, Así es, ¿verdad? mae, así es. Contemplación. ¿Quién le recomienda la película? Esta película creo que a alguien que le gusta ver buen arte y buena animación en general, mae, como hablamos del fotorrealismo y los paisajes y los fondos en las tres historias,
Si le gusta eso, esta película es clave. Eh, si también le gustan las historias que son melancólicas, con una buena moraleja, me parece que también totalmente aplica. Ujú, ujú, Era un romance ahí del pasado, ujú. eso aplica. ¿Cómo es el dicho? Donde hubo llamas. Y No, mae, no espere, no sea me diga, tonto, no me mae. diga. Eh, donde hubo fuego, Ajá, ajá, ajá. hay sparks. ¿Cómo se dice? Hijo de puta, mae. No, Hay, hay- donde hubo fuego, Ajá. cenizas quedan. Ah, bueno, casi digo No, eso, mae, pero... sparks son No, no, yo chispas, sé, eso o no sea, son sí, sí cenizas. pensé ceniza, pero yo, mae, pero ceniza nada que ver. Mae, Copsan, por eso es que usted no se encargue de la Mae, moraleja, yo soy mae. puro, ¿cómo se llama? Ve, y también ya se me olvida, el chapulín colorado, que se me mezclan todos los Sí, dichos más y o menos, termino mae. diciendo otra cosa nada que ver. Ay, hijo de puta. Bueno, y también volviendo al tema, ¿verdad? Si a usted le gustan películas que tratan sobre relaciones humanas, Ujú. ¿verdad? Y entre familias y amigos, igual, es una muy buena película en ese sentido. Ahora bien, algo muy importante, una aclaración muy importante. Esta película en Netflix la han anunciado mucho como que es del estudio que hizo Your Name, ¿verdad? Los Ujú, más están agarrando la fama de Your Name ujú. para darle o hacerle publicidad a esta película. Es importante que la gente entienda que esta película no va a ser como Your Name, ¿verdad? Y otro día podemos hacer un review de Ajá. Your Name, ¿verdad? Que es la película realmente súper impresionante desde mi Mm, punto de vista. ujú. Y también digamos, eso no es totalmente cierto. O sea, los maes Sí, ya están... habíamos dicho que son dos estudios de animación. Ajá, ajá, ¿verdad? Entonces, sí, está Comics Way Films, pero también está Howliners. Que digamos, a nivel de estudio de animación o de cómo animaron, yo no me quejo. O sea, Mm, está muy bien animado ujú, todo. ujú. Es... Pero lo que yo no, lo que a mí me preocupa es que la gente piense que va a ser igual. O sea, el estilo es similar, ujú, pero no es igual que Your Name. O sea, no quiero que la gente tenga una expectativa de que van a ver algo igual a Your Name. Eso no es cierto, ¿verdad? ujú. Desde un punto de vista de arte y animación, y también que pues la gente entienda que la historia sí tiene una gran influencia de Shinkai, Ujú. pero no es una película de Makoto Shinkai, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, de cierta forma, es como, ¿cómo se dice? Publicidad, Ah, false advertisement. sí, qué problema, Publicidad falsa. falsa, Engañosa. engañosa. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada más esa sería la aclaración. Sí, bueno, Vamos con las calificaciones, man. bueno, yo también quería decir recomendaciones. ¿A Diga, quién? diga. No. Voy a esperarme la calificación. Bueno, ahí. Diga primero usted la calificación. Bueno, tomando en cuenta que no he visto 5 centímetros por segundo, Ujú. yo le doy un 4, Está bien. ¿verdad? Me parece que si bien la tercera historia es la mejor, la segunda está más o menos y la primera está ok, Ujú, me parece que entre la primera y la tercera historia se justifica ver la película. ujú. Sin haber visto la película de Makoto Shinkai. Porque si yo veo la película Makoto Shinkai y veo Ujú. que esta es una copia vulgar e indecente, ¿verdad? Que no nos pase lo del Rey León Ajá. y Kimba, Kimba. Ajá. pues sí le daría una calificación muy diferente, Ujú. ¿verdad? Pero quiero ver qué tanto se usa inspiración y que también el director, digamos, La justa. le puso su toque, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver, pero de momento yo le daría un 4. Bueno, digamos, para mí, empezando con lo que son recomendaciones y después avanzando a lo que son calificaciones, mae, yo esta película se la recomiendo a nadie, mae. No pierda el tiempo. ¿Por qué, mae? Cochinada. O sea, además, si la quiere ver, está bien, véala, pero vea la tercera parte. No vea las primeras dos porque, mae, o sea, de verdad, no vale el tiempo Ujú, verla. ujú. Sí tiene cosas interesantes, está bien. Si está, qué sé yo, tiene que perder el tiempo, mae, piérdalo viéndolo, no tengo problema, pero si usted quiere ver algo interesante, nada más vea la última parte y ya, y no pierde nada. Está bien. Entonces, mae, volviendo a la calificación, Ujú. mae, yo sí le voy a dar una calificación como de un 2, Y, mae. porque o sea, tiene buena animación Ujú.
y todo, pero mae, las historias no. O sea, no. Si hubieran hecho, de nuevo, si hubieran hecho toda la película basada en la última historia, mae, sí le doy una muy buena calificación. Pero mae, me aburrió totalmente. La Ok. primera parte no me empezó bien. La segunda, mae, ya me tenía obstinado. Y la tercera, pues ahí trató de rescatar lo irrescatable. Ujú. Y así es como terminamos en un 2. Está bien, bueno, Cobsan se rajó hoy. Ando enojado, mae. Destrozó la película. Mae, así sentí que me volvía Hulk yo, Los mae. ¿Por sabores, qué vimos esta película, los sabores de la juventud se volvieron amargos. Sí, Mae, mae, los qué malos barbaridad. sabores. Bueno, está bien, Ujú. está bien. Pues sí, este es el review de la película. Pero Falta algo. viene la hora tatá. Ay, que eso es un chiste de Costa Rica, pero viene el momento clave del podcast. Y eso sería la moraleja de Max Pie. Lléguele, suéltela. A ver, bueno, mae, esta vez voy a hacer una moraleja seria. ¿Ok? Bueno, todas mis moralejas son serias. Ma, Creo tiene que que definir qué es mae, esa seriedad, ¿verdad? totalmente serio, mae. La moraleja, después de haber visto Flavors of Youth, mae, es que uno tiene que aprender a escuchar para entender y no para responder. Yo, mae, Esa es la moraleja, mae. en esta no voy a salir con nada de charlatán porque esa sí está buena, mae. Pero voy a agregar una segunda parte, mae. Ok. Que es mejor pedir perdón que pedir permiso, mae. Pues sí, que le manden a este mae. Ay, ¿cómo se llamaba? El mae de la tercera. Limo. Ajá. Ese bicho, mae. Ese bicho hay que enviarle flores y todo. Ay, hijo de pucha, este mae que va. Y a los otros, no. Pues bueno, estamos por hoy. Estamos por hoy. Ujú. Entonces, Muchas gracias por escucharnos. recuerden Pueden- decirnos qué les parece la película, Ajá. si deciden verla, ¿verdad? A pesar de las recomendaciones. Mae, yo estoy recomendando que la vean. Usted es el hater aquí. Dice que no, mae, que no pierden el tiempo. Recuerden seguirnos en redes sociales, suscribirse al podcast. Y nos vemos, nos escuchamos, mae, en el próximo episodio. Chao. Bueno, gente.